Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de teoría electromagnética. Esta vez vamos a hablar un poco acerca de lo que es el campo eléctrico. Recuerden que vamos a trabajar con la distribución continua de cargas, es decir, vamos a encontrar eh, todo lo referente a una distribución ya sea lineal, superficial o volumétrica. Nuestra definición de campo eléctrico asume que la fuente del campo es una serie de cargas puntuales discretas, que las nombra, por ejemplo, como Q sub I, que serían las cargas discretas que se suponen dentro de lo que son la serie de cargas puntuales. Si en vez de eso las cargas fueran distribuidas de manera continua, sobre una determinada región, ya sea, como habíamos dicho en clase, lineales, sobre una región lineal, sobre una región ya sea superficial o de forma volumétrica, nosotros tendríamos entonces que trabajar con una integral. Recordemos la forma de esa integral. La forma de esa integral nos decía que E, o el campo eléctrico, que depende del vector R, es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 multiplicado por la integral de 1 sobre r cuadrado, o sea, distancia al cuadrado, en dirección al versor R, diferencial de Q, o sea, diferencial de carga. Cuando trabajamos nosotros con una distribución lineal de carga, vamos a ver, esta diferencial de Q se vuelve de la siguiente manera, o sea, la tenemos que trabajar así. De Q es igual a lambda por diferencial de línea. Si hablamos de una distribución superficial de cargas, en vez de escribir dq, tendríamos que trabajar con sigma diferencial de área. Y vamos a colocarle a esto un símbolo. Y ahora, cuando hablemos, por ejemplo, de lo que sería la distribución volumétrica, decimos que dq es igual a lo que sería rho por diferencial de tau, que sería diferencial de volumen. Entonces, un detalle a tener muy en cuenta es que en los ejercicios, cuando hablamos de lo que sería lambda, estaríamos refiriéndonos a la distribución lineal. Si decimos sigma, nuestra distribución es superficial. Y si decimos rho, nuestra distribución es volumétrica. Siempre tenemos que empezar con la forma más sencilla de trabajar con el campo. Es decir, vamos a empezar entonces con una distribución lineal de cargas. Entonces, para esta distribución lineal de cargas es preciso tener en cuenta que nuestra integral entonces quedaría de la siguiente manera. Diríamos entonces que la E sub R, o E de R mejor dicho, es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 por la integral de contorno, se nombra de esa manera, integral de contorno de lambda que depende de R sobre R cuadrado en la dirección de R, o sea, del vector R, diferencial de línea. Entonces, de esta manera, nosotros tendríamos que aplicar el vector campo eléctrico en lo que sería una distribución lineal de cargas. Veamos ahora entonces cómo trabajar con este primer ejemplo. Este problema lo encontrarán en el ejercitario B de lo que era campo eléctrico, distribución continua de cargas. Todo este material ya lo tienen en la plataforma. El ejercicio dice, encuentra el campo eléctrico que está a una distancia z por encima del punto central de un segmento de línea recta de longitud 2L, que tiene una densidad de carga uniforme lambda. En este ejercicio nos indica directamente que la distribución de carga entonces se da de forma lambda, o sea, tiene una distribución continua de carga lambda. Ahora bien, también nos dice que el segmento de línea recta es de 2L. Es decir, si nos fijamos en este gráfico que les puse aquí, en mayor tamaño tenemos que va de menos L hasta L. Es decir, nosotros podríamos tomar que entonces que este punto es el punto 0. Pero para poder trabajar tenemos que tener en cuenta que vamos a hacer primeramente lo que sería un punto, o sea, en este momento aquí tenemos que colocar este punto. Llamémosle punto P.
un punto, como ustedes quieran llamarlo, yo lo llamaré punto P. Y voy a medir cómo sería la distribución aquí de lo que es la fuerza eléctrica y por tanto de lo que sería nuestros vectores de campo, cómo se van a distribuir por encima de este punto. Bueno, como vemos en el gráfico tenemos, en ambos tenemos cargas del mismo signo, o sea, cargas positivas. Bueno, en estos puntos podemos decir entonces, como estas cargas son positivas, vamos a tomar un punto P en el cual vamos a colocar una carga de prueba positiva. Por ende, vamos a decir lo siguiente, si tenemos una carga positiva con otra nueva carga de prueba positiva, sabemos bien de que ahí obtendríamos entonces una fuerza de repulsión, es decir, nuestras cargas se van a repeler porque son del mismo signo. Entonces, consideremos lo siguiente, aquí vamos a obtener entonces una fuerza de repulsión que va a ser entre lo que sería mi carga 1, puedo llamarlo esto Q1, con mi carga de prueba que está en el punto P. Ahora bien, voy a llamarla a esto fuerza 1, ya que trabajamos con la carga 1. Bueno, recordemos que cuando nuestras cargas son positivas y nuestra carga de prueba ubicada alrededor de la carga puntual o la carga fuente es positiva, decimos que el vector campo eléctrico tiene el mismo sentido que el vector de la fuerza. Entonces nosotros aquí vamos a estar colocando lo que sería nuestro vector campo eléctrico. Como ven, el vector campo eléctrico entonces tendría también el mismo sentido. Lo voy a dibujar por encima de lo que sería nuestro vector fuerza, puesto que aquí lo que necesitamos es el vector campo eléctrico. Y ahí puedo decir que tengo mi campo eléctrico 1. Ahora bien, vamos a trabajar con la carga 2. En este caso, yo voy a decir aquí que tengo una carga 2. Como sabemos, esta carga 2 también tiene signo positivo, puesto que nos dice que tiene un signo positivo en este caso, en este ejercicio. Bueno, si ustedes se fijan aquí, tenemos nuevamente positivo con positivo y otra vez vamos a encontrar lo que sería una fuerza de repulsión entre las cargas. Es decir, desde este punto voy a tener en este sentido sobre lo que sería mi línea de acción de las fuerzas, voy a tener una fuerza número 2. Voy a llamarla fuerza 2 debido a que está en dirección a la carga número 2, que es la que estoy trabajando. Entonces, volvemos a repetir la regla. La regla nos decía que cuando se coloca alrededor de una carga fuente una carga de prueba positiva, entonces nosotros tendríamos que trabajar con el mismo sentido que la fuerza, nuestro vector campo eléctrico. Entonces aquí mi vector campo eléctrico tendría la siguiente dirección. Desde el punto P voy a dibujarlo en este sentido y en esta dirección. Entonces aquí yo tengo mi campo número 2. Bueno, cuando ya tenemos los dos campos graficados, lo que ahora nos resta hacer es trabajar con la descomposición cartesiana. Entonces, al hacer nuestra descomposición cartesiana nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Aquí voy a decir entonces la siguiente forma. Voy a trabajar con lo que sería la descomposición de las fuerzas, tanto la fuerza 1 como la fuerza 2. Bueno, nosotros ya manejamos toda la parte vectorial y sabemos que gráficamente aquí yo obtendría lo que sería mi campo eléctrico 1 sobre la horizontal y en este sentido obtendría mi campo eléctrico 1, E sub 1, sobre la vertical. De la misma manera yo puedo ahora trazar lo que sería la descomposición cartesiana, pero de mi campo eléctrico 2. Entonces aquí voy a trazar nuevamente mi campo eléctrico 2, pero en la dirección vertical. Y aquí tengo mi campo eléctrico, mi campo eléctrico 2 en la dirección horizontal. Entonces tengo aquí E2 en X. Como vemos, los campos eléctricos en la horizontal se van a cancelar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que trabajar acá es el campo eléctrico que está a esta distancia. Y como vemos nosotros, vamos a tener aquí un campo eléctrico nulo sobre X. Se van a cancelar entre sí, puesto que tienen sentidos opuestos. Como las cargas son iguales y las distancias son iguales, también tendrían entonces
todos los parámetros y todas las medidas iguales, por ende ambos campos se van a cancelar entre sí. Me quedaría campo 1 menos campo 2 y directamente voy a decir que mi campo eléctrico resultante sobre la horizontal sería nulo. Pero vemos que sobre la vertical los campos eléctricos se suman y aquí sí yo puedo obtener un campo eléctrico resultante. Entonces, trabajando con lo que serían mis campos eléctricos en la vertical, voy a obtener lo siguiente. Vamos a escribirlo paso por paso. En primer lugar, tenemos que trazar lo que sería lo referente a la ecuación. Es decir, voy a escribir entonces campo R, o sea, el campo eléctrico en la dirección R es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral de contorno de lambda en dirección R sobre R cuadrado, que sería la distancia al cuadrado. Nuevamente aquí decimos con el versor R, diferencial de línea. Bueno, ¿cómo quedaría el versor R graficado? La resultante, ¿dónde yo la tendría? La resultante la tendría, entonces, como en este caso yo estoy trabajando con los campos eléctricos en la horizontal y en la vertical, debo de colocar una dirección ya sea en la horizontal o en la vertical. Entonces, tenemos que ahora trabajar con lo que sería nuestra definición de nuestro versor R. Como vemos aquí, vamos a ir haciéndolo por partes, de modo que puedan entenderlo cómo estoy resolviendo el ejercicio. Bueno, si nosotros dijimos que en la horizontal estos campos se simplifican puesto que ambos son iguales, recuerden que yo tengo que añadir un campo eléctrico resultante. Entonces yo tendría solamente en la dirección vertical. Ahora bien, yo necesito trazar el esquema gráfico teniendo en cuenta la dirección de mi versor. Y mi versor tiene una dirección en el eje vertical que está definido por el ángulo que yo tengo con lo que sería mi horizontal, porque recuerden que me pide el campo eléctrico a una distancia z encima del punto central de un segmento de línea recta. Entonces yo tengo que añadirlo por sobre este segmento de línea que está, por llamarlo así, perpendicular a mi segmento de línea recta donde yo debo de trabajar el valor de la distribución de carga y por sobre todo el campo eléctrico en esa distribución. Entonces, como vemos, aquí tenemos el ángulo θ. Tomando en consideración lo que me dice una de las reglas geométricas que ángulos opuestos por el vértice darían entonces un mismo valor, yo aquí también tengo mi ángulo θ. Entonces, este ángulo θ me va a definir si voy a utilizar la dirección de lo que sería el seno o el coseno de este ángulo. Sabemos bien que aquí el seno del ángulo θ, ¿cuánto sería? El seno de θ sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y en este caso, nuestro cateto opuesto sería E1x. Entonces aquí yo tengo E1x sobre E1. Y el coseno, mejor dicho, de θ va a ser entonces E1i sobre E1. Habíamos dicho de que la resultante va a ser en la vertical, puesto que ahí se suman las componentes. Por ende, yo voy a tener una dirección con respecto a lo que sería el coseno del ángulo θ. Entonces, ¿cómo voy a escribir aquí mi ecuación? Bueno, yo daría a continuación de la siguiente manera. Voy a decir, ER es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral de contorno. Voy a seguir escribiéndola de esta manera. Y voy a tener aquí lambda de R sobre R cuadrado. Y en vez de escribir R, mi dirección, ¿cuál va a ser? Va a ser I o J. Como la resultante sobre I, voy a tener entonces dirección J. Entonces va a ser esto. X. ¿Por qué? Porque es X el valor que estoy trabajando. Ahora, voy a decir E de R es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 multiplicado por la integral de contorno de lambda R sobre R cuadrado. En vez de escribir en la dirección, voy a escribir ¿qué cosa? Voy a escribir por el coseno
del ángulo con diferencial x. Ahora, para poder integrar, ya me doy cuenta de que yo tengo que tener todo mi gráfico o toda mi ecuación en función a x para que la integral me sea mucho más fácil. Bueno, trabajemos ahora con lo que sería hallar cada uno de estos valores. Bueno, sabemos bien de que nosotros podemos trabajar la primera parte de nuestra ecuación. Vamos a hablar primeramente de lambda r, o sea, el valor de lambda en todo lo que sería mi vector r. El valor de lambda no cambia, el valor de lambda siempre es constante. Entonces, para esto, mi lambda de r va a ser igual a lambda. La segunda parte que yo debo de trabajar aquí es cuánto valdría mi r cuadrado. Bueno, mi r cuadrado se refiere al vector r que va desde este punto, o sea, desde mi carga hasta el punto donde está mi carga de prueba. Si voy a graficar r o si voy a escribir r en función a lo que sería en este caso, como vemos aquí, los catetos, mi r quedaría determinada de la siguiente manera. R cuadrado es igual a x cuadrado en la horizontal más z cuadrado en la vertical, porque el punto z es en la vertical, así como me indica mi gráfico original. Ahora, podemos, por ejemplo, nosotros como tenemos en este caso r cuadrado, lo que podemos hacer también es escribir r igual a lo que sería la raíz cuadrada de x cuadrado más z al cuadrado. Bien, ahora escribimos el coseno y sabemos ya que el coseno del ángulo, en este caso, como ya escribimos ahí arriba, es igual a e sub 1i sobre e sub 1. Bueno, miremos ahora lo siguiente. E sub 1i, si yo toco este ángulo, que es el mismo que este, y digo el coseno de este ángulo tita, ¿a qué es igual aquí en este triángulo que observamos? El coseno es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa, ¿verdad? Y nuestro cateto adyacente aquí es z. Entonces vamos a escribir el coseno igual a z sobre r, que es el vector de direccionamiento de nuestro campo. Entonces, ¿cómo quedaría el coseno del ángulo tita? Quedaría escrito como z sobre r, y r es la raíz cuadrada de ¿quién? De x cuadrado más z al cuadrado. De esta manera entonces quedaría escrito el valor del coseno. Ahora ya podemos llevar todos estos valores a nuestra integral porque necesitamos hallar el campo eléctrico resultante. Entonces decimos, el campo eléctrico en dirección a R es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 por la integral de contorno, que en este caso, ¿de dónde a dónde sería? Bueno, para definir los límites de integración, yo tengo que fijarme ¿dónde? Tengo que fijarme en la línea donde está distribuida mi carga. Como vemos aquí, en esta línea la carga se distribuye desde menos L hasta más L. Entonces aquí yo tendría de menos L hasta más L. También podríamos tomar la distribución desde ¿dónde? Desde 0 a 2L. Pero ¿qué pasa? Nosotros aquí tenemos que tener en cuenta de que estamos trabajando en un segmento de línea que está en el punto medio, mejor dicho. O sea, estamos trabajando en el punto medio del segmento. Entonces, lo mejor sería siempre tomar desde menos L hasta más L, respetando que estamos trabajando con el punto medio del segmento y hallando lo que sería el campo eléctrico por encima de ese punto central. Entonces, vamos a continuar. En vez de escribir ahora lambda de R, directamente nosotros podemos escribir, ¿cómo? Podemos escribir de la siguiente manera. En vez de escribir lambda de R, directamente escribimos lambda y sobre R cuadrado. Entonces sería sobre X cuadrado más Z cuadrado multiplicado por el coseno del ángulo, y el coseno del ángulo es igual a Z
dividido lo que sería x al cuadrado más z al cuadrado y todo ese valor bajo la raíz cuadrada. Y todo sería con la diferencial x. Ahora bien, si nos fijamos, nosotros podemos escribir de la siguiente manera. Podemos decir, como estos valores son iguales, tanto aquí x cuadrado más z cuadrado y x cuadrado más z cuadrado. Podemos sumar, ya que sabemos que las bases iguales, los exponentes se suman. Entonces tendríamos lo siguiente. Campo en dirección a R es igual a 1, o mejor del vector R es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 por la integral de menos L hasta más LD. Lo que sería en este caso lambda por Z sobre x cuadrado más z cuadrado y tendríamos 1 más 1 medio, tendríamos 3 medios. Y ahí, de esa manera, entonces, tenemos que escribir la diferencial de x. Bueno, y lo que ahora podríamos trabajar es aplicando los valores respectivos. Es decir, nosotros tenemos que trabajar aquí con la integral. Sabemos que hay integrales bastante complicadas. Para poder resolver esta situación, nosotros aprendemos en cálculo integral que existe algo llamado tabla de integrales. Esa tabla de integrales nos ayuda a no perder demasiado tiempo en la descomposición algebraica de esta fracción o de estos términos y tratar de hallar la integral paso por paso. Entonces, para poder evitar eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recurrir directamente a lo que serían las tablas de integración. Entonces, voy a tratar de despejar lo que más pueda esto. Como vemos, nosotros tenemos aquí con respecto a x. Entonces, lambda y z son constantes. Por ende, yo puedo escribir lambda z dividido 4pi epsilon 0 por lo que sería de menos L hasta más L la integral de la diferencial de x, perdón, voy a colocar mejor, aquí sería dividido x cuadrado más z cuadrado elevado a la 3 medios. En el portal les voy a colocar una tabla de integrales bastante completa. En esa tabla de integrales encontrarían en la integral 14.196 la siguiente, y les voy a escribir aquí, que sería la integral de la diferencial sobre x cuadrado más a cuadrado elevado a la 3 medios, y esto ya tiene un valor definido, y ese valor es igual a x sobre a cuadrado, mejor dicho, multiplicado, aquí a cuadrado multiplicado por x cuadrado más a cuadrado y todo eso elevado a la 1 medio o bien raíz cuadrada de la suma. Bueno, ustedes pueden ir siempre a lo que serían las tablas de integrales para poder solucionar estos inconvenientes cuando tenemos integrales complejas. Entonces, de esta manera nosotros resolvemos aquí nuestro trabajo de una forma mucho más simple. Por ende, aquí yo puedo decir lo siguiente, que puedo comparar el valor de a cuadrado, sería para mí la z al cuadrado, la misma cosa aquí. Entonces, en vez de escribir a cuadrado como me indica la tabla de integrales, yo la trabajo con la z, porque como sabemos la z es una constante. Entonces aquí yo tengo la e de r igual a lambda z dividido 4pi por epsilon 0 multiplicado por lo que sería. Entonces, la resultante de todo esto, ¿qué me daría? X sobre x cuadrado más z cuadrado, dice aquí, a cuadrado, entonces para mí va a ser z cuadrado multiplicado por x cuadrado más z cuadrado elevado a la 1 medio. Y esto estaría evaluado ¿de dónde? De menos L hasta más L. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es evaluar. Es decir, donde yo tengo el valor de X,
lo voy a reemplazar por L, perdón, y menos L. Entonces, trabajemos ahora con la evaluación de mi integral. Por ende, yo aquí obtendré lo siguiente. Voy a decir, el campo eléctrico es igual a lambda z sobre 4pi epsilon 0 multiplicado por lo que sería, en vez de más L, en vez de X pongo más L sobre Z cuadrado por, entonces tengo aquí una L cuadrado más Z cuadrado a la 1 medio, menos, aquí tengo un menos L sobre Z cuadrado multiplicado por menos L al cuadrado, que me da L cuadrado, más Z al cuadrado, y esto a la 1 medio. Entonces, como vemos aquí, nosotros tenemos ¿qué cosa? Nosotros tenemos entonces aquí L más L, porque menos por menos me va a dar más. Entonces, mi campo eléctrico resultante va a ser igual a lambda z sobre 4pi epsilon 0 multiplicado por 2L sobre lo que sería z cuadrado por L cuadrado más Z al cuadrado elevado a la 1 medio. De esta manera nosotros obtenemos entonces la primera resultante. Pero el ejercicio nos hablaba de una resultante y nosotros habíamos dicho de que entonces deberíamos de sumar los campos tanto para la E sub 1i como para la E sub 2i. Como ahí tendríamos entonces la resultante, sabemos bien de que esto debemos de multiplicarlo por 2. De esa manera nosotros tendríamos entonces lo siguiente. Obtendríamos aquí el lambda z multiplicado por 2, es decir, lambda z, sería lambda z por 2 sobre 4pi epsilon 0 multiplicado por 2L sobre Z cuadrado por L cuadrado más Z cuadrado a la 1 medio. Entonces ahí ya podemos proceder a simplificar los términos. Tengo 2, por 2 son 4, y entonces con este 4 ya lo puedo simplificar. Y de este modo yo tengo mi campo eléctrico resultante. Y mi campo eléctrico resultante entonces quedaría como, quedaría, aquí también olvidé, puedo hacer esto, simplificarlo aquí con la z cuadrado. Ahí también podría simplificar un poco más mi expresión. Entonces tengo aquí lambda por L, dividido, ¿cuánto? Dividido pi epsilon 0 por z, y esto multiplicado por L cuadrado más z cuadrado elevado a la 1 medio. Entonces, también podemos analizar nosotros aquí lo que sería si es que obtenemos nosotros una Z mucho mayor que L, porque esos análisis se suelen hacer cuando hablamos de campo eléctrico. Entonces podríamos analizar en primer lugar, trabajar con un valor de Z mucho mayor que L. De esa manera yo voy a siempre escribir cuando me refiero a un valor mucho mayor. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos un valor mucho mayor que L, ya podríamos decir de que, de que el valor de Z podría incluso absorber el valor de L. Matemáticamente hablando, cuando damos este tipo de ejemplos, llegamos a decir de que podemos suponer de que, por ejemplo, la Z vale 1000 y mi L vale 0,01, por decirlo así. Entonces la suma no afectaría demasiado. Por ende, cuando tenemos un campo mucho mayor, un valor de Z mucho mayor que L, es decir, tenemos que hallar el campo eléctrico en un punto que va a ser mucho, pero mucho mayor a lo que sería la longitud de mi distribución lineal, entonces yo puedo trabajar de la siguiente manera. Este análisis le agrego al ejercicio puesto que este tipo de análisis se suele realizar o suele solicitar en los ejercicios de distribución de carga continua. Entonces nosotros tenemos que escribir de la siguiente manera.
vamos al resultado nuevamente y vamos a decir entonces pi epsilon 0 z, y en vez de escribir lo que sería el valor de L cuadrado más Z cuadrado, podemos ya admitir que la Z la absorbe a L, por ende aquí solamente yo obtendría una Z al cuadrado elevado a la 1 media. Algebraicamente ya podemos simplificar esto. Por ende, yo aquí obtendría que mi campo eléctrico va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a lambda L, y esto quedaría dividido por pi epsilon 0, pi epsilon 0 por z al cuadrado. Y ahí tenemos el primer resultado, cuando z es mucho mayor que L. Y otro análisis que se debe hacer también y que se suele solicitar es cuando la longitud de mi línea o la longitud de distribución de mis cargas tiende al infinito. Se suele hacer esto, la longitud tiende al infinito. Entonces, cuando hablamos de esto, nosotros podemos decir que el campo eléctrico viene dado de la siguiente manera. E de R es igual a lo que sería nuevamente nuestro resultado anterior, es decir, lambda sobre pi epsilon 0 z, y esto vamos a decir que vamos a limitar al infinito a nuestra fracción solamente con lo que sería el valor de L. Entonces aquí decimos por el límite cuando L tiende al infinito, ¿de quién? De L, sobre lo que sería, en este caso, z cuadrado más L cuadrado a la 1 medio. Sabemos que al evaluar esto vamos a obtener infinito dividido infinito, porque al evaluar nuestro ejercicio nos quedaría lambda dividido pi epsilon 0 z, y esto multiplicado por L, que sería infinito, dividido z cuadrado más infinito cuadrado me daría infinito. Entonces yo tengo que levantar esta indeterminación. ¿Cómo levantábamos la indeterminación? Es la pregunta. Bueno, tenemos que ir a nuestros apuntes de cálculo. Y decimos entonces, E de R es igual a lambda sobre pi epsilon 0 z multiplicado por, vuelvo a escribir esto, límite cuando L tiende al infinito. ¿De quién? De L dividido z cuadrado más L cuadrado elevado a la 1 medio. Entonces, voy a levantar la indeterminación. Voy a escribirlo abajo para que quede un poco más ordenado mi ejercicio. Voy a escribir aquí E de R, entonces el campo eléctrico es lambda sobre pi epsilon 0 z multiplicado por el límite cuando L tiende al infinito de. Bueno, nosotros tenemos aquí que dividir cada término de toda nuestra fracción con el valor de la tendencia con mayor exponente, es decir, L con su mayor exponente. No podemos tomar L cuadrado. ¿Por qué? Porque L cuadrado está bajo la raíz, y por regla sabemos ya que cuando tenemos que hacer la distribución debajo de una raíz, tenemos que elevar nuestro factor con el índice, al índice de esa raíz. En este caso nuestro índice es 2. Entonces vamos a decir que el valor de L con el mayor grado es 1. Entonces yo voy a escribir de la siguiente forma. Voy a decir L, entonces me quedaría aquí dividido L. Nuevamente hago lo siguiente. Entonces dividido todo esto y tendría z cuadrado más L cuadrado y todo esto elevado a la 1 medio. Y ya sabemos que tenemos que dividir como nosotros aquí tenemos L, al elevar al índice quedaría L cuadrado y aquí L cuadrado. Ahora procedemos a hacer la respectiva simplificación, es decir, este con este y este con este. Por ende, aquí nosotros obtendríamos lo siguiente. Obtendríamos E de R, o el campo eléctrico resultante, es igual a lambda sobre pi epsilon 0 z por el límite cuando L tiende al infinito, ¿de quién? De 1 sobre lo que sería 1
z cuadrado sobre L cuadrado más 1. Y esto elevado a la 1 medio. Ahora yo ya puedo reemplazar de nuevo el valor de la tendencia, porque aquí ya veo que no voy a obtener un infinito sobre infinito. Entonces, al reemplazar el valor de la tendencia, obtengo pi epsilon 0 z multiplicado por 1 sobre lo que sería z cuadrado dividido infinito cuadrado más 1. Y esto elevado a la 1 medio. Entonces aquí nuevamente escribo pi, lambda sobre pi epsilon 0 z multiplicado por 1 sobre. Y fíjense aquí, todo número, el dividido infinito me da ¿cuánto? Me da 0. Perfecto. Número dividido 0 me da infinito y número dividido infinito me da 0. Entonces aquí obtengo entonces 1 más 0, es decir, 1 y me tengo que obtener la raíz de 1. Por tanto, la resultante de todo esto sería 1. De ahí yo voy a decir entonces que mi campo eléctrico en el caso de que L tienda al infinito es igual a lambda sobre pi epsilon 0 z. Y de esta manera obtenemos los tres resultados posibles. Es decir, mi campo eléctrico resultante con respecto a lo que sería mi gráfico. Ahora, con la condición de que Z sea mucho mayor que L, obtengo entonces este resultado. Y con la condición de que L tienda al infinito, obtengo este resultado. De esta manera concluimos este primer ejercicio acerca de la distribución continua de cargas, en este caso en una distribución lineal de cargas. Espero puedan resolverlo paso a paso y por sobre todo pueden apuntar todo lo que no les haya quedado claro y vamos a considerar todas sus preguntas en la clase. Nos encontramos en un próximo video.